¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Hola, bienvenidos a este espacio donde podemos compartir la palabra de nuestro Dios. Qué gusto me da poder una vez más estar con ustedes por este medio. Sabemos que la iglesia no son las cuatro paredes que nos unen, sino es el grupo de personas que adoramos y alabamos a nuestro Dios. Y la iglesia está donde hay un adorador, donde hay una persona que ama y honra al Dios creador de los cielos. Amados hermanos, hoy en día hemos podido ver que la humanidad trata de hacer escaleras para llegar al cielo, pero creo que no es la forma como poder llegar. Vemos que Jesús nos muestra la realidad, cómo podemos llegar al cielo. En Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y Pablo hace un énfasis y hace un recuento de todo esto. En el capítulo 5 de Romanos podemos ver, Pablo en este capítulo nos menciona las dos naturalezas o dos descendencias, diríamos mejor, de los hijos de Adán y los hijos de Dios. Entonces hace una separación de estos dos hijos. Y vamos a mirar algunas características de aquello. Es necesario, mis amados, que veamos la diferencia entre estas dos descendencias para identificarnos y poder tener claro cómo poder decir yo soy un hijo de Dios, porque nos separa de un hijo de Adán. Entonces vamos a ver las características para así poder identificarnos con quién nos identificamos. La primera característica de un hijo de Adán tiene que ver que está basado a una vida bajo una ley o a una costumbre, a una religión. Entonces, basados en esto están los hijos de Adán, en estas costumbres y ideas. Adán es una figura de Cristo porque representa a la humanidad en general, pero sin embargo Jesús es quien viene y nos redime de esta naturaleza o de esta descendencia de pecado.
porque lógicamente podemos ver que cuando hablamos de Adán y la descendencia de Adán, estamos hablando de pecado, de una descendencia pecaminosa, porque por ahí fue por donde entró el pecado. Pero Cristo, Él vino a hacernos nuevo. Y dice en 2 de Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Entonces, esta es la diferencia a través de la Escritura. Y usted puede ver cómo Pablo y todos los libros de la Biblia nos enseñan cómo es que un creyente debe vivir. Todos nacemos siendo parte de esta familia, mis amados, de esta familia de Adán, de este linaje que lleva a la muerte, porque todos hemos cosechado los frutos del pecado, de lo que hemos venido siendo de este linaje de Adán. Pero Cristo vino para redimirnos, y una característica de un hijo de Dios es que es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Y segunda característica de un hijo de Dios es que tiene paz para con Dios. ¿Qué significa esto? Paz para con Dios. Que hemos sido reconciliados con Dios. Es lo que dice en el libro de Romanos 5. Dice en las Escrituras: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice. Entonces es a través de ello que podemos tener paz para con Dios. Y el capítulo del mismo 5 dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos ahí con claridad: somos justificados por Jesús del pecado que fue engendrado por Adán en nosotros, en la humanidad. Entonces hoy usted y yo, si queremos ser parte del reino de Dios, si queremos ser hijos de Dios, entonces tenemos que aceptar a Jesús como Señor, como Salvador, como el único Dios, como el Redentor, como el que nos redimió, el que nos reconcilia con Jesús. Y esto es lo que usted y yo necesitamos: tener una claridad, tener una convicción clara. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? ¿Cómo puedo escapar del pecado? Simplemente a través de Jesús. Él nos da la solución. Mis amados, es muy importante. Pablo hace este énfasis en el capítulo de 5 de Romanos. Dice que encontramos dos facetas, y el cristiano debe entender estas dos facetas que debe separarlo, porque es algo muy importante que debemos manejarlas bien. Primeramente, la primera faceta, que tenemos la plenitud en Cristo. O sea, esto es que nos garantiza la aceptación de Dios, que a través de Jesús somos aceptados, somos redimidos. Pero la segunda faceta, que estamos creciendo en Cristo. O sea, que no hemos terminado. O sea, es un proceso. Y es aquí donde debemos entender que debemos vivir en santidad cada día. Y esto es que cada día debo renovar mi vida. Debo ir transformando mi mente. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Y esto es lo que le llamamos creciendo en Cristo. Vemos que la Biblia nos muestra que dice que tenemos que crecer y llegar hasta la estatura del varón perfecto. Entonces esto es similar a Jesús, y tenemos que llegar a esta estatura. Entonces nos muestra Pablo a través de muchos libros que él ha escrito con respecto a esto, que debemos crecer, no solamente que quedarnos ahí, que ya tenemos la plenitud en Cristo. Sí, correcto, pero tenemos que crecer progresivamente, cada día viendo qué podemos deshacer, algo que no está bien, algo que me hace ver como una característica de un hijo de Adán, y debo desecharla y tomar una característica de Cristo. Debo tener paz con Dios, debo entender estas dos facetas que son muy importantes. Estimados, es lo que el Señor nos muestra, que debemos vivir
en santidad. Así que veamos lo que tenemos como hijos de Adán y como hijos de Dios. Dos cosas importantes que tenemos que, como hijos de Adán, quiero mencionarle que tenemos ruina, pecado, muerte, separación de Dios, desobediencia, juicio y ley. Entonces, esto es como que digamos la herencia que hemos recibido por ser parte del linaje de Adán. Pero Jesús vino a deshacer todo este linaje, todo este bagaje y desecha totalmente todo para darnos el nuevo ropaje, la nueva identidad que debemos tener como hijos, como creyentes de Dios. Entonces vemos que como hijos de Dios, que somos rescatados, hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué más vemos? Tenemos vida eterna, tenemos una relación para con Dios, tenemos una relación con Dios, tenemos obediencia, somos salvos, la salvación está en nosotros y la gracia, mis amados. Entonces es muy importante saber qué es lo que Jesús ha traído al hacerme una nueva criatura. Un hijo de Dios me ha rescatado, tengo justicia, tengo la vida eterna, tengo una relación con Dios y tengo obediencia. Soy salvo y tengo la gracia de Jesús. No me salva una iglesia, no me salva una denominación, no me salva ninguna persona más que Jesucristo. Es el único que puede darme la redención. Así que, mis amados, el amor de Cristo que derramó por la salvación es el mismo amor que al darnos el Espíritu Santo. Es el mismo amor que lo hizo al salvarnos, que es el mismo amor el que hace que nos da el Espíritu Santo para que viva en nosotros. Y esto es sin merecerlo. Simplemente a Jesús le plació amarnos. Así que, mis amados, pido que tomemos con seriedad lo que Dios nos ofrece y que estemos dispuestos para poder cambiar nuestra vida y desechar aquellas cosas que no le agradan a Dios, que el pecado tiene que ser separado de nosotros. Así que les animo, mis amados, que usted y yo podamos ponernos a cuenta con Dios y decirle a Dios quiénes somos y decirle, ¿sabe qué? Yo necesito, Señor, necesito aquello que me lleva a tu presencia, y eso es lo que Jesús vino a hacer. Jesús es el camino, la verdad y la vida, el que nos lleva al Padre. Así que quiero animarles a que oremos juntos y que le pidamos a Dios que nos dé la fortaleza para poder llegar y hacer todo lo que Dios nos demanda. Así que oremos. Soberano Padre, gracias por este momento, gracias por permitirnos, Señor, compartir este momento y poder disfrutar, Señor, a través de este medio, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, tu misericordia. Padre, yo te pido que obres en cada una de las familias, personas que han podido, Padre, hoy reunirse y sacar tiempo para leer tu palabra, meditar en ella. Ábrale, Señor, abre su entendimiento, llénanos, Padre, llénale de mucha sabiduría, que tu gracia y tu amor pues sea derramada sobre cada uno de ellos. Provéele también, Señor, de todo lo que necesiten, de toda su necesidad, tanto física, emocional, intelectual, como espiritual también, Señor. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. But you showed me better, a new kind of love. It's ever the one I want.